de Turquía. Su situación era de sufrimiento y prueba, ¿sí? Les dice ahí en el versículo 4:12, no se sorprendan. Esperen que se me fue la... No, estaba acá. No se sorprendan, queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les aconteciera. ¿Sí? Muchas veces nos sorprendemos de circunstancias que prueban nuestra fe. Y acá Pedro les está diciendo a los hermanos allí, en esa región del Asia Menor, no se sorprendan del fuego de la prueba que están recibiendo como si fuera algo extraordinario, como si fuera algo que a los cristianos no nos corresponde pasar por esas experiencias, por esos lugares, ¿sí? Pero estaban siendo sus situaciones de sufrimiento y prueba, como leímos, pero no por la proscripción del cristianismo en el Imperio Romano que ocurrió después de todo esto. Los sufrimientos a los que se refiere son los que con frecuencia sobrevienen a los cristianos cuando viven fielmente en una sociedad pagana y hostil, ¿sí? La persecución no detuvo la difusión del Evangelio, sino que sirvió para que el mensaje se propague por todo el imperio, ¿sí? 2 Timoteo 3:12, ¿qué nos dice? Es cierto, y todo el que quiere vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. ¿Sí? Por eso Pedro dice, no se sorprenda, ¿sí? Y Pablo dice, todo aquel que quiera vivir una vida cristiana activa va a sufrir persecución del entorno que los rodea, ¿sí? Y esa es la condición que estaban viviendo los hermanos, que eran los destinatarios de esta carta allí en el Asia Menor, ¿sí? Un poco de historia por ahí. Inicialmente, para los romanos, el cristianismo era una secta judía, era una de las separaciones que había dentro del rito del judaísmo, ¿sí? Y por eso no los perseguían, mientras que los cristianos pudieran cumplir con las leyes del imperio, ¿sí? Ahora bien, ¿qué ocurría? Se convertían en blanco de la persecución cuando se negaban a rendirle culto al emperador. Acuérdense, una de las cosas que metió Augusto, ¿sí? El César, era que él era el único Dios y solamente a él había que adorarle. Y allí es donde chocaban con ese concepto, porque ellos, los cristianos en ese momento, jugaban sus vidas diciendo que solamente se iban a inclinar ante Dios, ¿sí? No había una rebelión desde el punto de vista social, pero sí desde el punto de vista religioso, ¿sí? Ellos no iban a adorar o no iban a rendir culto al emperador y tampoco participar en los cultos a los dioses paganos que tenían los romanos, y allí eran perseguidos. Otra situación era que a los judíos tampoco les gustaba esa identificación con ellos, ¿sí? Y los perseguían. Nos acordamos de Saulo como testimonio de aquellos que perseguían, encarcelaban y mataban a los cristianos, ¿sí? Y también sufrían persecución de su propia familia. Dentro del derecho romano, el esposo, el pater familias, era la cabeza del hogar y los podía expulsar de la familia, sean los siervos, sean los familiares, por haberse convertido al cristianismo, quedándose estas personas, estos hermanos, solo con la ayuda y el apoyo de la iglesia. El tema principal que vamos viendo al desarrollar esta epístola es la esperanza. La esperanza a pesar de las circunstancias que nos toca vivir. Bueno, vamos a leer el segundo versículo que nos correspondía leer de 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Dios Padre los conocía
y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. O, según la previsión o el conocimiento previo de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Bien, vamos a la consideración de este versículo 2 y nos mete en un tema, que es la elección. Este tema muchas veces nos trae conflictos. Tenemos que ponernos a presuponer o tratar de humanizar las características especiales de Dios. Y ahí es donde nos cuesta mucho. ¿Sí? Elegidos. Pedro les anima a los creyentes a reafirmar su fe, que habían sido elegidos por Dios. Y la realidad es que Dios nunca rechazó a nadie. Antiguamente, solo el pueblo judío podía afirmar esto. ¿Sí? Tenemos un pasaje de Deuteronomio 32, 21.